Ya ha llegado la era en la que uno puede predicar sentado. Yo quería hacerlo parado, pero me han permitido sentarme y le agradezco. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es la palabra de Hechos. Es la palabra de Hechos, capítulo 6. Hechos desde el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que nos encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hemos compartido sobre esta palabra, ¿correcto? Sí, sí. Aquí, en Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que nos encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dado la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hemos compartido esta palabra antes. Muchas gracias. Nosotros, cuando vamos viviendo la vida, el creer en Dios es algo maravilloso. En caso que, señores, por ejemplo, en nuestra iglesia, digamos que Pastor Oxford trabaja muy bien y Dios dice, hey, Oxupar, crea los cielos y la tierra. Yo le diría, ¿qué? ¿Esto sería posible? No, que sí, sí. ¿Cómo yo voy a crear los cielos y la tierra? Yo no puedo. Seguramente yo diría de esa manera. Pero predicar el Evangelio del Señor es un poco distinto. Dios se goza en que yo predique el Evangelio. Todos vamos a la iglesia, todos leemos la palabra. En Corea, muchas iglesias públicas, todos dicen que son pecadores. Cuando iba a la iglesia pública, ustedes cuando iban, ¿han oído de que son pecadores? Sí, sí, cometemos pecado. Correctamente somos pecadores. Desde un comienzo uno piensa de esa manera, pero después de recibir la salvación, nos damos cuenta que eso es incorrecto. Si fuésemos pecadores, tendríamos que recibir la maldición, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Aquí uno es pecador, sí o no? No. Por lo cual, comúnmente los miembros dicen, soy pecador, Señor, soy pecador. Los que iban a la iglesia presbiteriana sentirían que es raro el decir que no es pecador.
¿correcto? Sí. Es que siempre dicen, Señor, soy pecador, perdóname. Y si a uno le dice, no eres pecador, se sentirían raro. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuchen bien. Aquí en la palabra, ¿qué es lo que está diciendo? Se refiere a nosotros los hombres, ¿verdad? Se refiere a todos los hombres, ¿verdad? Entonces se refiere al hombre, a la mujer, también al alto, al bajo, al guapo, al que es feo. Todos pertenecen. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claro que sí, por cuanto todos pecaron. Pero la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí es igual lo que dice en la primera ocasión, es completamente distinto. Por lo cual, muchos que iban a la iglesia común, entre ustedes hay alguien que nunca cometió pecado, seamos sinceros. Dos puede ser, alce la mano, esa persona que nunca cometió pecado. No hay nadie. Todos hemos cometido pecado. ¿Realmente han cometido pecado? Son gente mala. Todos hemos cometido pecado. Por lo cual, todos nosotros estamos diciendo que somos pecadores porque hemos cometido pecado. Señor, soy pecador. Y cuando uno va a la iglesia presbiteriana, el pastor dice, oh Señor, este pecador tan sucio. El anciano dice, oh, este pecador. Y cuando ora el pastor, por último, dice, oramos estos pecadores en el nombre del Señor Jesús. Yo también solía oír eso. Pero un día empecé a leer la Biblia. Yo tenía tiempo, leí San Mateo, San Marcos, San Lucas, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios. Yo iba leyendo. No podía entender muy bien. Leí una vez, leí 2 veces, leí 3 veces, 4 veces, 5 veces. Creo que fue 10 veces por ahí. Después de que terminé de leer, en mi corazón, anteriormente pensaba que era pecador y yo decía que era pecador, pero comenzó a surgir otro efecto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, ¿correcto? No se enojen. Yo no cometí pecado, no digan eso. En la Biblia dice que todos hemos cometido pecado, ¿correcto? Dice que hemos cometido el pecado. Pero ¿qué dice luego? Que hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque hemos cometido pecado. Así dice. Pero luego, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en la primera ocasión éramos pecadores, pero por último, ¿continuamos siendo pecadores, sí o no? No, hemos sido justificados, ¿correcto? Pero en la iglesia común, los que van congregando desde un comienzo, el pastor dice que es pecador, el anciano dice que es pecador, yo también, y yo también pensaba que era pecador, ¿correcto? Y muchos miembros de la iglesia común permanecen en eso en el que dicen que son pecadores. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Todos han cometido pecado, no pueden llegar a la gloria de Dios, están destituidos. Pero luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Claramente somos pecadores que hemos cometido pecado. El Señor Jesús nos redimió, nos rescató. Por eso, mediante la gracia del Señor, siendo justificados mediante la gracia del Señor. ¿Correcto? Entonces, en este segundo versículo, ¿uno es pecador, sí o no? No es pecador. No es pecador de ninguna manera. Yo desde pequeño iba a la iglesia presbiteriana. Y yo yendo a la iglesia presbiteriana, los ancianos decían, oh, Señor, perdóname. Y siempre ellos pensaban que eran pecadores, pero leyendo la Biblia, volviendo a leer, y lo he vuelto a leer, pero un día me asusté. Nosotros hemos cometido pecados, ciertamente somos pecadores, eso es correcto, pero todos nuestros pecados han sido perdonados. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claramente han cometido pecado, pero en el siguiente versículo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, al comienzo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, para perdonar nuestros pecados. Él murió crucificado y todos nuestros pecados han sido lavados. Amén. Por lo cual, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No lo hemos lavado nosotros, Dios nos lavó y gratuitamente hemos sido justificados. Aquí, en el 24, nosotros vemos que en el 23 somos pecadores, pero luego dice, aquí dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claramente somos pecadores, todos son pecadores, pero luego en la parte posterior, en el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, nos rescató y nos ha redimido. Por lo cual, mediante la gracia de Dios, gratuitamente, nosotros no hemos hecho absolutamente nada y Dios enviando al Señor Jesús nos perdonó por completo. ¿Correcto? El Señor Jesús murió en la cruz y nos perdonó por completo. Entonces, ¿somos pecadores o somos justos? Somos justos. Señores, cuando uno va a la iglesia presbiteriana y está acostumbrado a decir de que es pecador, cuando viene a la misión Buenas Nuevas, decimos que nuestro pecado ha sido lavado, que el Señor Jesús murió en la cruz y que todo nuestro pecado desapareció. Hasta antes decíamos que éramos pecadores, pero ahora cuando queremos decir que somos justos, como que el labio no nos obedece. Continuamente sentimos como que somos pecadores, parece que somos pecadores, ese corazón se nos surge. Pero en ese momento, ¿qué pasa? No, yo no soy pecador. El Señor Jesús murió por mis pecados y todos mis pecados han sido perdonados. Y ciertamente soy pecador, pero Jesús murió en la cruz y recibió el castigo por mí y todos mis pecados han sido perdonados. Esto viene a ser lo normal para un cristiano. Al comienzo ustedes oyen el primer día que van a la iglesia, no cometerás homicidio, no adulterarás. Y no es solamente uno o dos. Es que tienen pecado y no pueden
menos que decir que son pecadores, tienen remordimiento de conciencia, no podían menos que decir ello. Después, cuando leemos la Biblia, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, no podemos ser utilizados por el Señor. Pero luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos rescata de nuestro pecado y somos justificados gratuitamente por la gracia del Señor. Por lo cual, los cristianos al comienzo, en su boca dice que son pecadores cuando van al comienzo. No tendrás otros dioses, no idolatrarás, no hablarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Y cuando uno aprende ello, yo he cometido pecado. Correctamente, yo soy un pecador. ¿Correcto? Por lo cual, Señor, perdóneme, soy pecador y uno va a la iglesia. Y mientras que va a la iglesia, mientras que lee la Biblia, es cierto que somos pecadores, pero el Señor Jesús murió crucificado por nuestros pecados y nos perdonó. Después lo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, es la misma persona. Al comienzo, cuando venía a la iglesia, no llevaba la vida de fe y cuando venía, cuando leía la palabra, en el pasado, antes de creer en el Señor Jesús, yo cometía mucho pecado y yo era pecadora. Señor, soy pecador. Uno dice así. Pero a medida que pasa el tiempo, se da cuenta por qué. En lugar del pecado que hemos cometido, Jesucristo murió en lugar de ese pecado. Amén. El Señor Jesús murió en lugar de nosotros en la cruz. Entonces, ¿somos pecadores, sí o no? No. Al comienzo, la palabra que hemos leído, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, 23, 24. Cuando leemos un poquito, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aparece luego, mediante la gracia del Señor, gratuitamente, hemos sido justificados. Aquí dice la redención de Cristo. El Señor Jesús nos rescató del pecado, nos perdonó y significa que nos lavó. El Señor Jesús, si lo hizo así, el Señor Jesús, si ha muerto por nuestros pecados, ¿seguimos siendo pecadores, sí o no? Y siendo justificados mediante la redención en Cristo Jesús, gratuitamente hemos sido justificados. Por lo cual, al comienzo, ustedes cuando vienen a la iglesia, voy a creer en Jesús, tengo que ir al cielo, así vienen. Y cuando ustedes leen la palabra, no adulterarás, no cometerás homicidio, no hurtarás, no lo hagas, pero ustedes ya lo han hecho todo. He cometido pecado, soy pecador. Así se convierten. ¿Entienden? ¿Todos ustedes? Alce la mano, ¿sí? ¡Wow! Todos hemos cometido pecado. Luego, ¿qué es lo que aparece? Las personas cometen esto y aquellos pecados, pero Dios ama al hombre con el pecado, recibiendo la eterna destrucción. Entonces el corazón de Dios estará muy triste. Ha enviado al Señor Jesús para que nos despojemos del pecado y nos ha perdonado de nuestros pecados. Por lo cual el Señor Jesús, en lugar de nuestros pecados, cuando ha muerto crucificado, en ese momento
todos nuestros pecados han sido lavados. Ay, ¿por qué ustedes no lo dicen en voz alta? Es algo bueno, ¿verdad? ¿Es bueno que sean lavados o que sean pecadores? Claro. Por eso, al comienzo, cuando vienen a la iglesia cristiana, ay, Señor, perdone, ay, perdónenme, y empiezan a llorar. Y cuando uno sabe que Dios le perdonó, en lugar de llorar, sonríen. Ah, cometí este pecado, pero el Señor Jesús murió en la cruz por mi pecado y todos mis pecados fueron lavados. ¿Qué dice en la palabra? La palabra, aunque el hombre lo escribió, es la palabra de Dios. Primera de Pedro, segunda de Pedro, Pedro lo escribió, ¿entienden? San Mateo, Mateo lo escribió, Marcos, Lucas lo escribió. Y las personas han escrito la palabra. Pero estas palabras, al escribir la palabra, no lo han escrito conforme a su pensamiento, sino que recibieron la revelación del Espíritu Santo del Señor. Amén. Por lo cual, es cierto que esto fue escrito con las manos del hombre, pero mediante la revelación que salió de los labios de Dios fue escrito. Por lo cual, no decimos que es la palabra del hombre, decimos que es la palabra de Dios. Y en medio de ello, cuando leemos y cuando congregamos a la iglesia, yo mentí, yo hice lo malo, cometo pecado, aumenta el pecado, soy pecador. Y la gente comienza a perder la fuerza. Obviamente va a perder la fuerza si es pecador. Pero un día, mientras que lee la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no es que acaba allí. Lo que sigue, ¿qué es? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En lugar de nuestros pecados, el Señor Jesús recibió el castigo. Y luego, cuando nos rescata del pecado, éramos pecadores, pero mediante la gracia de Dios, gratuitamente, nos ha dicho justificados gratuitamente. Amén. Hemos cometido pecado, éramos pecadores. El Señor Jesús vino y murió crucificado y se encargó de nuestros pecados. Y todos nuestros pecados han quedado más blancos que la nieve. Pero, sin embargo, entonces, ¿seguimos siendo pecadores? No. Y cuando nos perdonó, Él lo hizo a medias, dejando uno o dos. No, ¿entienden? Si lo hubiese hecho, ¿verdad? Así, a medias, no íbamos a poder ir al cielo, pero lo perdonó perfectamente, lo lavó perfectamente. Nosotros hemos cometido pecado, pero hoy en día cometiendo pecado, comiendo la manzana, el caqui de la casa ajena y decimos que somos pecadores. Perdónenme, Señor. Y realmente oraba mucho. Pero cuando yo leí la palabra, el Señor Jesús vino a esta tierra, murió crucificado en esta tierra. El Señor Jesús no tenía ningún pecado porque tuvo que morir crucificado en la cruz. Nosotros los hombres, aquel pecado que hemos cometido para cargarlo en lugar de nosotros y murió crucificado. Amén. Él murió crucificado y todos nuestros pecados, nada permanece en nosotros. Todo ha sido lavado.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente nos ha lavado y nos dice justo. Hemos sido lavados por completo. Señores, ay Señor, yo he mentido, yo he robado. Señor, perdóneme. Así orábamos, ¿verdad? Pero mediante la redención que es en Cristo Jesús, todos nuestros pecados han sido perdonados. Los que creen en el Señor Jesús, es cierto que hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados y nuestros pecados han sido lavados y ese resultado hemos tenido. Cuando yo empecé la iglesia, hacía lo malo, mentía, comía la manzana y yo tenía muchos pecados. Todos los días pedía el perdón de los pecados. Cuando un día me puse a leer la palabra, decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos redimió y mediante la gracia de Dios, cuando nos lavó, no lo hizo a medias, nos lavó perfectamente, no dejó absolutamente nada. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, por más que el Señor nos mire, nos lavó para que no haya absolutamente nada de pecado. ¿Son pecadores sí o no? Por más que quieran ir al infierno, no podrán porque el justo va al cielo. Mientras que vamos viviendo, hacemos lo malo, cometemos pecado, pero en lugar de nuestros pecados, el Señor Jesús murió crucificado y desde el fundamento ya lo dejó más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Mediante la sangre que el Señor derramó, nos ha emblanquecido. Qué bueno el himno, ¿verdad? Ay, si uno queda como pecador tendría miedo. Hemos cometido pecado. El Señor Jesús ha venido y ha muerto crucificado, ha recibido el castigo por nosotros y la paga de nuestro pecado por completo el Señor Jesús lo ha pagado. Amén. Yo siempre pedía el perdón de los pecados desde pequeño, pero leyendo la palabra decía, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya hemos sido lavados y el Señor Jesús cuando nos lavó, verdaderamente no ha dejado ni una pizca de pecado en nosotros. Perfectamente nos ha perdonado. A cambio de ello, murió crucificado. ¿Entienden? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos ha rescatado y mediante ello hemos sido justificados mediante la gracia del Señor Jesús. Nosotros, cuando ustedes congregan a la iglesia,
vienen a la iglesia, digamos, sin saber nada, y mientras que leen la palabra, yo cometí pecado, yo soy pecador. Ustedes van orando, pero después de leer un poquito la palabra, de que uno era pecador, pero el Señor Jesús murió por mis pecados. Amén. El Señor Jesús sí murió por mis pecados. ¿Seguimos siendo pecadores? No. Hemos sido justificados. Hemos sido lavados, santificados. Si realmente yo pido por cada uno de ellos, me podría olvidar de uno, pero mediante la gracia de Dios, Jesús murió en la cruz y todos nuestros pecados. En ese momento, ya que Él murió, el pecado de todos ustedes ha pasado al Señor Jesús y mediante la muerte del Señor Jesús, el pecado que ustedes cometieron por completo ha sido perdonado. Al comienzo, cuando nosotros vamos a la iglesia, ay, soy pecador, perdóneme. Después de que el Señor Jesús ha muerto con toda firmeza, todos nuestros pecados han sido lavados. Yo odié, yo robé, yo mentí. Ese recuerdo lo tendrán, ¿entienden? Pero el Señor Jesús murió en la cruz y nos perdonó. ¿Y ustedes son pecadores? ¿Sí o no? No. Han sido justificados, santificados, lavados. ¿Entienden? Yo desde pequeño iba a la iglesia, hacía lo malo y tenía mucho pecado y pensaba que yo iría. Y perdóneme, perdóneme, siempre oraba así. Cuando yo leía la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin nada a cambio hemos sido lavados y nos dice justos. Hemos sido justificados. Perdónenme porque yo he robado, estafado. Si ustedes quieren contar todo, no tendría fin. Ese pecado que hemos cometido, el Señor lo cargó. Y antes de que nosotros lleguemos a nacer, por el pecado de toda la humanidad, cuando murió, todos nuestros pecados han sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido lavados. Soy pecador, perdóneme, perdóneme. Y cuando nosotros vamos leyendo, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado significa que no tiene pecado. Esto, ¿a quién lo habrá hecho en la primera ocasión? ¿Para el pastor Oxupar? No, sin orden, para toda la humanidad. El Señor Jesús murió crucificado y la paga de nuestro pecado por completo lo ha pagado. ¿Entienden? Entonces, es cierto que han cometido pecado, pero son pecadores, ¿sí o no? El Señor Jesús
murió por nuestros pecados y todos nuestros pecados han quedado más blancos que la nieve. ¿Entienden? Le he transmitido hasta ahora. Entre ustedes, ¿hay alguien que no entiende bien o tiene alguna duda? Alce la mano. Entonces yo le voy a responder. Sí. ¿Ustedes entienden? ¿Ustedes son pecadores, sí o no? ¿Ustedes no cometieron pecado? ¿Ustedes son pecadores, sí o no? El Señor Jesús murió por nuestros pecados y hace mucho que el Señor Jesús murió y por todo el castigo, ahora Él murió y nos ha dejado más blanco que la nieve. ¿Son limpios, sí o no? Han quedado limpios, santificados. Por si acaso, si hubiese cometido algún error, escándalo, ¿verdad? Ah, ¿por qué tendríamos que ir? No, pero ¿qué está diciendo? Es que, eso era antes de recibir la salvación. Sí. Y dimos un ejemplo. Algo claro es que el Señor Jesús envió al Señor Jesús en esta tierra y recibió el castigo. Y no es importante el hecho de que haya sido clavado, sino que ha dejado todo para que podamos obtener el perdón del pecado. Amén. Cometemos pecado, a veces hacemos también lo bueno. Hacemos un poquito de lo bueno y cometemos mucho pecado, ¿verdad? La mayoría. Parece que hay gente que no es así porque ustedes están respondiendo en silencio. En fin, Dios nos ama. Y a pesar de que ustedes hayan cometido el pecado, no les puede dejar para que vayan al infierno. Enviando al Señor Jesús, ha hecho para que el Señor Jesús se encargue de todo ello. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿cómo, verdad? Eternamente ha logrado la eterna redención, rompiendo toda duda del corazón. Con un corazón pacífico cantamos el himno. Con la sangre del Cordero hemos obtenido redención. 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 El Señor Jesucristo redimió mis pecados. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Es maravilloso, ¿verdad? En esta hora, que alguien venga y nos pueda, si alguien puede testificar cómo ha obtenido el perdón de los pecados. ¿No hay nadie?
Venga despacio. Venga despacio. ¿Cómo están? He venido de la iglesia de Kumchon. En el 2005, el 23 de junio, recibí la salvación. Yo realmente creía en muchos adivinos antes de recibir la salvación. Perdí mucho dinero y no tenía camino, y yo iba junto al adivino y pensaba que había camino. Pero él no conocía el futuro, solamente conocía el pasado. Yo cuando tenía 35 años, mi marido murió y tuve que criar sola a mi hija y era muy difícil. Viviendo de esa manera, en el 2025, el pastor Cho Yong-jo vino a Yonggil como misionero, a Yonggil, y mediante el misionero oí el evangelio. Antes de oír qué clase de persona era la persona la mejor, la buena, y yo había recibido realmente aquella, pero en China, Fushirong Fanden, en un restaurante. Allí había una carne, era un lugar donde se hacía la comida shabu shabu, pero no tenía deseo de robar, pero el cocinero me enseñó a robar. Y al comienzo, yo cuando entré a ese restaurante, el calamar, solamente había calamar. Qué raro, porque no están los pies. Pero como me imaginé, después de un tiempo, yo le dije, compré 10 calamar. Y el jefe dijo, ¿quieres que compre el que tiene cuerpo o que tenga piernas? Y lo que compró el jefe tenía piernas. Entonces, ¿dónde se irá esta pierna? Y yo me puse a pensar. El cocinero hacía dos cosas. Él cortaba la carne y luego él derretía el calamar. ¡Qué rápido trabaja! ¿Cómo puede hacer dos cosas? Y cuando yo me fijaba, cuando el jefe no estaba, 5 piernas ponía en una bolsa y 5 calamares ponía, 5 piernas ponía en otra bolsa. Y debajo de su ropa, él ponía, guardaba en su cartera y venía. ¿Viste lo que yo hice? Me dijo para que yo le imite. Yo le dije, no, yo no puedo hacer eso, le dije. Le dije eso y la pierna iba y venía. Por si otros se den cuenta, porque había 2 que servían. Porque escándalo si a esas personas lo ven. Y yo iba y venía eso. Y teniendo miedo, como aquella persona lo dijo, yo puse en la cartera. Yo dormía la siesta, la tarde, y cuando pasaba la tarde, desde las 2 hasta las 4, en ese momento nosotros teníamos un momento de descanso. Nosotros descansábamos a la siesta antes, pero después de que yo robé, ya no podía dormir. Y el jefe, obviamente, si toca la cartera, él vería qué hay, entonces me descubriría. Ya no podía dormir, no podía descansar. Siempre mi ojo estaba en la cartera y cuando viene el jefe, para que él no pueda ver la cartera, le tengo que hablar. Entonces así robaba las piernas del calamar. Al día siguiente decía, no puedo hacer eso. Yo estoy cobrando el sueldo, no puedo hacer eso. Y sudaba. Pero al día siguiente
me daba otra vez un pedazo de carne. A ver, come esto. No, 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 le decía. Otra vez llevé. Y así, realmente es cierto que cuando uno empieza a robar una aguja, roba hasta la vaca. Llevaba una vez, 2 veces. Y luego, si no llevo, sentía, uy, es perjuicio, uy, es una pérdida. Y luego, todos los días, yo robaba un pedazo de carne, robaba kimchi, robaba el condimento y la tentación me arrastraba. Y ya no podía controlar. No, 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 porque la fuerza del pecado era muy fuerte. Ya no podía despojarme de ello. Tenía miedo del pecado, pero ya no, yo no había más manera. Y luego yo, en medio del dolor, teniendo el pecado, tenía dificultad. Pero el pastor Joe me predicó el evangelio. Me preguntó si tenía pecado. Le dije que sí tengo. Tenía el pecado de haber robado. Por lo cual, el pastor me dijo, el Señor Jesús hace 2000 años vino a esta tierra y el pecado de todas las personas del mundo lo lavó en la cruz. Yo en mi corazón dije, todos mis pecados de haber robado, también lo ha llevado. Así creí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, yo miré la palabra. Sí, mi pecado, el Señor Jesús lo llevó. Yo soy limpio. Y el Señor Jesús murió crucificado y consumado es. Entonces no tengo pecado, soy limpio. El pastor dijo, ¿eres pecador o eres justa? No, soy pecadora, soy justa. Si usted es justa, ahora usted es hermana, hermana aquí. Así dijo el pastor. Y luego, desde ese momento, el Espíritu Santo entró en mi corazón y ya no quería robar. Y luego, después de recibir la salvación, entré al restaurante y cambió mi vista. Quedé limpia. Podía dormir como quería. Algo importante. Sobraba la pierna del calamar y tenía mucho miedo porque sobraba la pierna. Ay, este jefe, ¿por qué sobra? ¿Qué va a pasar? Porque me van a llevar. Entonces el jefe me dijo, para que no pueda trabajar, esta mosca está muy gordito y continuamente iba ahora golpeando la pared. Dice que el jefe siempre toca la pared con... Ahora, es el momento que yo salga y le dije al jefe, ya voy a dejar. Y me dijo que yo ya no fui. Y luego, el Señor, por mí, el jefe había golpeado la pared para matar a la mosca y me echó. Era Dios mismo quien hizo ello. Si hubiese quedado allí, porque cuando uno tiene cola larga le atrapan. Entonces yo salí y dentro de la iglesia continuamente me han guiado y mientras que yo oía la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y pude hacer amén. Yo por eso, en mi corazón, este pecado tan grande, mediante la sangre de la cruz del Señor Jesús fui lavada. Ahora tengo salud, estoy con salud en el corazón y mediante la sangre del Señor Jesús estoy viviendo una vida santa. Por lo cual, gente que roba como yo y que no puede despojarse, yo estoy anunciando el Evangelio a ellos, perteneciendo a la misión Buenas Nuevas, perteneciendo al pastor Oxupar. No he pensado vivir una vida bendita, pero en medio de la gracia del Señor, de esta manera, renaciendo, estoy viviendo una vida bendita. Desde aquel momento hasta ahora, mi vida ha cambiado 180 grados. Yo ahora estoy viviendo muy feliz. Yo estoy viviendo en mi propia casa. No
no habría realmente, no podría terminar si le cuento todo. Gracias. ¿Cómo están? Yo hasta mayo congregaba en la iglesia de Gangnam y me casé y fui a la iglesia de Siheung y no le pude ni saludar a los hermanos de Gangnam en este lugar. Vine para saludar a los hermanos y vine aquí. Yo tengo 48 años, pero durante largo tiempo no había podido casarme. Yo, antes de casarme, yo había orado al Señor. No elegí ni a mis padres y yo no había elegido nada en este mundo, pero yo quería pedir al Señor poder elegir al marido. En medio de ello, mi corazón continuamente, ya que no era un corazón deseado por Dios, durante largo tiempo no me pude casar. En esta ocasión, ahora sí, si no es que no me guste, tengo que casarme. Me encontré con esa persona y al día siguiente, compartiendo con el hermano, por toda mi vida, yo no me casaré y me determiné. Y le dije al pastor y la pastora, le dije a mi madre, ahora en mi vida nunca más me voy a casar, nunca más voy a pensar en casarme. Cada noche tenía la costumbre de oír la palabra. Y por si el Señor me haga cambiar de parecer, Señor, no pensaré acerca de la boda. Por favor, no me intervenga. Háblenme por otras cosas. Y dice que Pedro pescó toda la noche, pero no pudo obtener absolutamente nada. Oyendo aquella palabra, yo también no pude obtener absolutamente nada. Yendo a lo profundo, oyendo la voz del Señor Jesús, Pedro, vemos cómo baja la red apoyado en la palabra. Yo me tengo que apoyar en el Señor Jesús, dije. Y luego, al día siguiente, el Señor intervino a mi corazón. No tengo nada que ver con el corazón del Señor. Dice que es pecado, dice que es pecado. No tengo que permanecer con mi corazón. Y tuve ese corazón y también me habían regañado y le vi al hermano y me gustó y me casé con el hermano. Ante el Señor, no lo elegí yo, pero Dios me ha guiado y Dios permitió a un hermano para mí y ahora estoy viviendo bien con mi marido. Hay muchos aspectos que son distintos a mí, pero mediante la palabra, el Señor ordena mi corazón. Como hay flores, frutos en la viña, y viene un animal y lo destruye. También hay muchos factores que pueden intervenir en nuestra relación, pero en la iglesia de Sion el pastor nos había dicho la palabra y podía yo entender, escuchar la palabra. Es Satanás. Y Dios me enseñó sobre mi corazón y escuchaba cosas de mi marido que no concordaban. Esto no es nada. Es realmente, pase lo que pase, sobre ello. En mi corazón, casi ya no le hago caso a ello. Satanás trata de intervenir
y eso no viene a ser ningún problema. Y nuestra iglesia, estamos leyendo cada versículo y participé en ello. Yo también comencé a leer, pero leí la palabra de Proverbios 22, 11. Los que anhelan el oro puro tienen realmente, yo no soy una persona que anhela lo bueno. En mi corazón no había nada de anhelar lo bueno. Tenía el deseo en el mundo y tenía mucho interés en lo mío. Pero Dios, dentro del Señor, mediante la palabra, ha guiado mi corazón y hacia el mundo del Señor. Me ha dado el corazón de anhelar el mundo del Señor mirando esta palabra. El Señor me ha dado el corazón de anhelar. Y en esos labios tiene dicha. Y estaba muy agradecido ante esta palabra. El Señor Jesús es el Rey y seré el amigo del Señor Jesús. Entonces, en lugar de causar realmente dificultad al Señor Jesús, conociendo el corazón de Jesús, tendría que pasar un momento feliz toda mi vida para que yo pueda vivir aquella vida. Quisiera echar todo mi corazón hoy, como la palabra que el pastor había oído. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo como aquella palabra. Se conecta esto en mí como Romanos 7, 14. En Romanos 7, 14. No podemos, realmente estamos vendidos y no podemos menos que ser guiados por el pecado. Y somos tan frágiles y por el dolor del pecado no puedo menos que irme al infierno. Pero por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios gratuitamente he sido justificada, como esta palabra en 1 Corintios 1:35, cuando vemos, saliste de Dios y el Señor Jesús saliendo de Dios ha sido sabiduría. Esta palabra ha sido de gran esperanza para mí. Dios me ha redimido y aquella palabra del Señor, el Señor se responsabilizará y no podrá menos que guiarme para que yo viva de esa manera. Y en cada aspecto de mi vida, el Señor me da sabiduría, justificación, santificación. Y dentro de la redención del Señor me guarda y puedo sentir ese corazón de Dios y estoy muy feliz oyendo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Llevando la vida de fe, estamos muy agradecidos ante el Señor porque Jesucristo conoce nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Y de esa manera, viniendo ante el Señor, todo lo nuestro podemos lavar, podemos hallar la santificación y es maravilloso. La gente, no hay nadie que no cometa pecado. Cuando ve algo bueno, sientes tentación. El Señor nos guarda, nos ayuda y de manera resplandeciente, viviendo de manera bendita, nos hace vivir ante el Señor. A veces, cuando cometemos pecados, las veces que ocurre ello, nos arrepentimos ante el Señor. Y cuando clamamos el nombre del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús está con nosotros, tienen, contrariamente, en el corazón de ustedes, cuando se apartan del Señor Jesús, ustedes serán guiados hacia el pecado. Es tan bueno el corazón de anhelar a Dios. Eso deben recordarlo. Vamos a orar y terminar. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Tenemos
muchos pecados, errores ante el Señor. El Señor cuando nos perdonó, nos ha dejado limpio todos los pecados. Ahora, viviendo junto con el Señor la vida que queda, presentando al Señor Jesús, anunciando al Señor Jesús, para que otros puedan ir al cielo, queremos que nosotros también podamos guiarlos. La familia que queda, todos los cercanos, queremos que puedan estar delante del Señor obteniendo el perdón del pecado. Hoy también, todos los hermanos reunidos, le agradecemos por este momento tan precioso. Señor, queremos que usted sea glorificado y que la bendición del Señor sobreabunde. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Que tengan un buen momento.